Buenas noches a todos. Esta es nuestra última sesión. Entonces, en la sesión pasada vimos un ejemplo de cómo a través de funciones bastante sencillas es posible crear patrones geométricos visuales en Python, como fue los diagramas de Voronoi. En esta sesión, eso va a servir muchísimo, sobre todo la parte de cómo construir los vértices, las coordenadas y todo eso. Les va a servir muchísimo en la parte como para entender, sobre todo ciertos procesos, ¿no? De cómo construir y cómo manejar los objetos geométricos en el plano y en 3D. Entonces vamos a cerrar nuestro curso eh, con, con el tema de scripting en Blender. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Ok? Entonces, cuando abrimos Blender, así nos aparece, ¿no? Por default. Eh, Blender tiene lo que se conoce como API o una API es una interfase que nos permite comunicarnos con el programa a través de un lenguaje de programación y el lenguaje con el cual trabaja Blender es Python precisamente. Si algunos ya se interesan más en Blender, por ejemplo, todos lo que se conocen como add-ons o plugins aquí, por ejemplo, todos estos, ¿no? Que son como extensiones de uso de Blender, por ejemplo, déjenme ver si yo tengo una más, a ver. Por ejemplo, esta que es Tissue, ¿no? Eh, Esta, por ejemplo, todas las extensiones están escritas, por ejemplo, en Python, ¿no? Entonces, si a ustedes les llega a interesar toda esta situación, por ejemplo, eh, nada más así como ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, Tissue lo que hace es generar a partir de dos objetos una teselación, ¿no? Entonces, vean, ¿no? Entonces, a partir de lo que hizo fue que sustituyó, digamos, esta figura en cada uno de los vértices de esta figura y aparte eh, no solo la sustituyó, sino que la acomodó, ¿no? Entonces, esta función o esta funcionalidad o este plugin o este add-on está escrito justamente en Python, perdón, ¿no? Entonces, en dado caso, ustedes podrían aprender a hacer esos y a hacer sus propios add-ons. Entonces es bastante útil aprender esta parte del script en Python. Entonces lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí. Digo, o sea, estas son las secciones de las ventanas, ¿no? De Blender, o sea, las pueden poner como quieran, o sea, pueden jalarla. Si se van a cualquiera de las esquinas, les aparece esta como crucecita y si la jalan, les aparece una ventana más. Entonces pueden tener distintas ventanas simultáneas. Esta es la manera en la que yo lo hago, pero bueno, pueden ponerlas, acomodarlas como ustedes quieran, ¿no? Siempre recuerden que cada uno de estos espacios es una ventana, entonces, como ustedes quieran. Vamos a necesitar básicamente dos ventanas, además del general layout. Entonces, eh, voy a hacer más grande esto. Lo primero que hay que hacer es básicamente irme aquí a la parte de la visualización. Y entonces, como ven, tenemos cuatro grandes familias, ¿no? General, animación, scripting y data. Me voy a la familia de scripting y primero yo así les como la como repito, ustedes acomódenla como ustedes mejor quieran. Esta es mi consola, es muy parecida, por ejemplo, a la consola que teníamos en Spider de este lado, solamente que yo la pongo aquí. Y de nuevo me vuelvo a ir en esta área, de nuevo al scripting y editor de texto. Entonces aquí tengo mi espacio para escribir mi código y aquí tengo mi consola. Repito, esta es muy similar a la consola de Spider, entonces aquí puedo correr líneas de código individuales. Por ejemplo, si yo escribo esto, ¿no? Si yo escribo, ¿no? Entonces aquí son líneas de código individuales
y acá es, bueno, ya el código per se, ¿no? El script. Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, en teoría les debería aparecer así. Yo creo que tenía ahí unas cosas antes. Lo primero que tenemos que hacer es darle clic en nuevo, ¿no? Y aquí le podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, voy a ponerle que este se llame cubos. Ahí ya se guarda como cubos. Y aquí voy a empezar a escribir mi código. La primer librería esencial que tengo que mandar llamar aquí se llama BPY, que es básicamente una abreviación de Blender Python. ¿Ok? Entonces, con esta librería yo voy a poder controlar o ejecutar de manera automática desde aquí, desde el script, acciones que son nativas de Blender. Por ejemplo, vean, si yo agrego un cubo, ¿no? El hecho de agregar el cubo, ok, permítanme tantito, esta tantito la voy a cambiar y de nuevo también en scripting le voy a dar en info, ¿no? Entonces, déjenme borrar nada más para que vean esta parte. Ok. Ah, por alguna razón. Permítame tantito. La tengo perdida, no sé por qué está perdida, la estoy tratando de bajar. Aquí me aparecen todas las, digamos, la sintaxis o ¿cómo decirlo? La acción, pero traducida a código, a instrucción en script, ¿no? Entonces, aquí está. Sí, es que estaba como rara. Estaba mal acomodada o algo así. Entonces, vean, por ejemplo, tengo... Entonces, si yo borro me está marcando un error. No sé por qué me está marcando un error. A ver. Sí, me está marcando un error. Bueno, por alguna razón me está marcando este error. Debe ser por algo que tengo, como tengo ahí un hacking que hice para agregar otra librería, seguramente es eso. Pero bueno, no importa. Como pueden ver, hagan caso omiso de esta parte, ¿no? Eh, entonces, como pueden ver, la acción de agregar un cubo, o sea, eh, es básicamente esta, ¿no? O sea, esta es la instrucción en código con la cual yo agrego un cubo, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a mi consola, voy a borrar este tantito. Si yo me voy a mi consola y si yo hago esa instrucción, exactamente es lo mismo, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta instrucción consta, es básicamente mandar llamar la librería BPY, ¿no? Dentro de la librería hay una método o sí, un método que se llama OPS, ¿no? Y luego dentro de OPS hay un método que se llama Mesh, que si se dan cuenta es básicamente esto. O sea, Mesh, aquí está. Y luego hay otro que se llama Primitive Cube Add, ¿no? Entonces, es este. Entonces, y así va a ser para cada cosa. O sea, si yo quisiera agregar, por ejemplo, un cilindro, ¿ok? Vean que ahorita he hecho dos acciones. Agregué el cilindro y lo moví.
Entonces, esa información yo la puedo revisar en mi info, ¿no? Digo, tengo toda esta situación del error, pero déjenme borrarlo. Seguramente solo a mí me va a aparecer esto, a ustedes no creo que les aparezca. Este, y nada más déjenme tratar de encontrar entonces la instrucción. Ay, por aquí estaba. Aquí está. Entonces vean, la instrucción para agregar un cilindro, pues es esta, que es sumamente, es casi idéntica a la de agregar un cubo, solamente que en vez de, después de primitivo, en vez de cubo, es cilindro. Ahorita vemos los parámetros, pero solamente quiero que vean la parte de cuando se mueve. Esto es una locura. Que me estén apareciendo esos errores es una locura. Eh, es que está súper engorroso así. Solamente quiero encontrar cuando se mueve. Ok. Por aquí está, creo. Bueno, ahí es agregar el cilindro y por acá abajo deberá estar el que lo mueve. Bueno, más fácil. Vamos a borrar todo y lo vamos a mover. Entonces lo voy a mover, por ejemplo, así, justamente nada más, ese cachito, solamente eso de moverlo. Eh, entonces, vean esa instrucción de moverlo. Entonces, ahora sí, ya nos vamos a regresar. Repito, es casi improbable que a ustedes les pase esto. A ustedes les van a aparecer las instrucciones así. Eh, entonces vean, aquí tenemos tres acciones. Agregar un cubo, agregar un cilindro y mover, la instrucción de mover, ¿no? Este, ah, aquí hay una cosa. Bueno, entonces vamos a ver antes de eso, vamos a ver los parámetros, ¿no? Entonces vean que tengo, para agregar un cubo, tengo varios parámetros. Muchos de ellos se pueden, ¿cómo se llama? Se pueden hacer como caso omiso un poco. Si me regreso a la consola, por ejemplo, si yo, en teoría, aunque vean, es la instrucción de agregar un cubo, pero sin entrar al modo de edición. Esto tiene una razón de ser de Blender, pero, o sea, porque en realidad deberíamos trabajar todo en el modo edición, por cuestiones como de, de trabajar mejor con las geometrías, ¿no? Pero bueno, eso no tiene mucho que ver. Entonces, lo único que me está diciendo es no entres al modo de edición, eh, posiciona este primitivo que vas a agregar respecto al mundo, que es esta escena, ¿no? Agrégalo en el origen, en el 0, 0, 0, ahí está, y eh, con una escala de 1, ¿no? Entonces, obviamente, si yo cambio algunos parámetros de esto, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo me voy acá y yo le digo, por ejemplo, o sea, si yo le borro toda esta parte, ¿no? O sea, vamos a obviar la parte de que no entran al modo de edición. Si le digo más bien, no quiero que lo pongas en el origen, sino más bien en el 10, 0,10 y que tenga, por ejemplo, que en el eje X sea de 2, ¿no? Entonces, bueno, pues vean, ya justamente me dibuja ya no es un cubo, obviamente, porque en el eje X
yo le dije que midiera 2 de escala, entonces como pueden ver en el eje X es el doble, ¿no? Luego le dije que lo posicionara justamente, de hecho la vista correcta sería así, que lo posicionara 10 unidades a la derecha, este, que en el eje Y se quedara tal cual, o sea, en el eje Y no lo moviera, y en el eje Z lo ubicara 10 unidades hacia arriba, ¿no? Y entonces también que lo extendiera 2 unidades. Entonces, esto es una manera les recomiendo que se tomen un tiempo para, primeramente, como para investigar estas instrucciones como lo acabamos de ver en el info. Por ejemplo, agreguen distintas cosas, agreguen la icoesfera, o sea, hagan como instrucciones básicas dentro de Blender, vean cuál es la traducción al script en Python y hagan digamos, hagan esa misma instrucción, pero desde el código, ¿no? Es un ejercicio súper simple, pero les ayuda como a familiarizarse con la lógica de escribirlo así, ¿no? Entonces, vean, incluso si yo ahora hago esto, lo voy a cambiar desde aquí, ¿no? Más bien quiero un cilindro de radio 5, ¿no? De un depth 1, o sea, depth es como bueno, no es como es la altura, digamos, del cilindro, ¿no? Y que esté ubicado en el 0, menos 5,0, ¿no? O sea, entonces vamos a copiar esto, que bueno, tengo una escala de 1, está bien eso. Vamos a copiar eso y ahí está. Entonces vean, justamente es eso, ¿no? Entonces, bueno, entonces todas estas instrucciones, incluso si yo agrego modificadores, si yo agrego materiales, cada cosa que yo, o sea, piénsenlo como que cada acción que yo haga en, aquí en Blender, en realidad, esa acción, el hecho de yo hacerlo con el mouse, ¿no? Es lo que se conoce como el front-end, o sea, es la interfase de usuario, pero dentro del programa lo que está sucediendo son todas estas series de instrucciones. Entonces, del hecho simple de seleccionar, ahí hay o sea, incluso vean, déjenme ponerlo aquí. O sea, simplemente ahorita esto es lo que se conoce como contexto, contexto de escena. Entonces, ahorita, digamos que todas las instrucciones que yo le escriba tienen que ver con el hecho de que todo está deseleccionado y solamente está seleccionado este objeto. Son dos cosas, son dos pasos, digamos, deseleccionar todo y seleccionar este. Ahora, cuando yo selecciono no es nada más, o sea, yo en la interfaz de usuario le doy clic y veo que se le selecciona pero en realidad lo que tengo que hacer para llegar a esto, tengo que deseleccionar y luego el contexto de escena cambia y ahora bueno, perdón, eso es lo que falta. Decirles, esto es lo que se conoce como el objeto activo. Ahorita es el objeto activo porque es el objeto que está seleccionado. Entonces, deselecciono el objeto activo, que es este ahorita, y selecciono ahora el objeto activo. Y como pueden ver, en el momento en que lo selecciono, aparece... con esto. No, bueno, a mí ni siquiera me aparece. Bueno, me debería aparecer una operación que es justamente seleccionar, ¿no? No, no sé por qué no me aparece a mí, pero, a ver. Tengo que revisar esto, pero bueno. Eh, ok, pero bueno, esa es la idea, es que entiendan algo bien, bien
fundamental en este proceso, objeto activo. Entonces, ahorita este es el objeto activo. Entonces, luego ahorita se deselecciona este objeto activo y ahora selecciono este y este es ahora el objeto activo, ¿no? Eh, entonces, eso es bien importante. Repito, esto es nada más de estar ahí. Mi recomendación es que se pasen un rato, un buen rato jugando con todas las instrucciones, o sea, como ejercicio pueden, eh, por ejemplo, hacer todas las instrucciones, por ejemplo, del mesh, sacar el plano, el cubo, el círculo, con todo con el script. Y luego, bueno, vean, por ejemplo, vayan creando una escena, ¿no? Una escena muy sencilla, no sé, supongamos, déjenme seleccionar esto, borrar. O sea, como simple ejercicio que pueden hacer es, no sé, crean una escena súper simple. Vean, aquí hay una acción, agregar el plano, luego S, escala, es otra acción. Llevo dos acciones y luego agrego un nuevo objeto, una esfera, otra acción. Luego a esa esfera le agrego un Subdivision Surface, ahí hay otra acción, todo eso lo van revisando en el info, ¿no? Y luego agrego, por ejemplo, un cilindro, ahí está otra, lo muevo, ahí está otra, y así, ¿no? Y entonces, ya que revisé todas las acciones que, incluso, por ejemplo, a este le agrego Subdivision Surface y, por ejemplo, no sé, un Remesh, ahí está, ¿no? Y le cambio el parámetro, ahí está, y entonces todo eso lo recopilo toda esa información del info y lo hago en script en Python. O sea, lo puedo ir copiando, por ejemplo, en una nota de Atom y bueno, lo voy copiando y lo voy haciendo. Y la idea estaría bien, digo, para ustedes que pues corrieran todo eso como un script de Python para que les generara la escena automáticamente, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver un par de ejemplos muy, muy simples. El primer ejemplo es este de aquí. Entonces, vean, de nuevo me voy a ir aquí a la consola. Entonces, lo único que estoy haciendo aquí, déjenme correrlo y después se los explico. ¿Qué hace por ejemplo, este script, ¿no? O sea, ¿qué hizo? Bueno, vean que generó un cubo, bueno, más bien generó 5 cubos, bueno, ¿cuántos? 5 por 5, 25 por cada cara, ¿no? 25 por 6 cubos, y los acomodó, ¿no? Pero no solo eso, fíjense que si yo, chequen esto, o sea, si yo hago esto así, en plano, lo voy a hacer acá así, ¿ok? Y si a este plano, ahí está. Y si a este plano yo le digo que es un cuerpo rígido, mm, déjame- creo que es así, nada más. Y entonces déjenme irme aquí a mi línea de tiempo, ¿no? Debe ser, debe ser uno de estos. Ah, se va junto. Ah, ah. Según yo era a ver, permítanme tantito. No, es que lo que quiero es que, como es un cuerpo rígido, quiero que
colisione, pero no encuentro. Ahí está. Sí, tenía que ponerle en pasivo. Ok, entonces como pueden ver, pues no solo me crea estos cubos, sino que además les agrega a cada uno de ellos la propiedad de ser un cuerpo rígido activo y el plano, como es un cuerpo rígido pasivo, entonces funciona como una superficie de colisión, ¿no? Entonces, en el momento en que yo, aquí estoy en mi timeline, en el momento en que yo le doy play, pues ahí se hace la modelación la modelación física de los cuerpos rígidos. Entonces, vean, ¿no? Entonces, vean, esta animación, pues, es muy sencilla, se hace simplemente con estas líneas de código, ¿no? Incluso podría incluso agregar aquí el plano y que también sea, incluso lo voy a hacer de una vez ahorita, pero bueno. Entonces, vamos a ver cómo está escrito este código, este script. Eh, entonces, vamos a borrar todo. ¿Ok? También esto mismo, o sea, el hecho de esto también podrían hacerlo, o sea, investigar cómo es, estaría bueno que lo hicieran de tarea, o sea, hacerse una función, un def, que le seleccione todas por ejemplo, todos los elementos y los puedan borrar, ¿no? De una vez, sola vez. Ok. Entonces, vean que aquí tengo un número de cubos, ¿no? O sea, un número de caras. O sea, si yo aquí le cambio, por ejemplo, a 8, ahí está. Entonces, si yo corro esto, no le pongan 8, al parecer se queda pensando mucho, ¿ok? Sí, porque como además le tiene que agregar las opciones de cuerpo rígido, bueno, pues sí también. Entonces, vamos a dejarlo en 4. ¿Ok? Para que no le cueste tanto trabajo. Ahí está. Entonces, vean, si yo le pongo 4, en realidad está haciendo, pues, son 4 hileras, ¿no? Y vamos a ver por qué forma esta estructura. Entonces, empieza con el número de cubos eh, y luego empieza con un vector, ¿no? De X, Y, Z, un vector de espacio, que en realidad aquí empieza con el origen. Y Y luego tenemos 3 fors anidados, ¿ok? Entonces vean, en el primer for, bueno, vean que cada uno de los fors van a iterar, ¿cómo se llama? Del 0 al 4, ¿no? O sea, vean, para ahí en range este valor, ¿no? Entonces cada uno de los fors va a iterar de 0 a 4. Entonces, en realidad se están haciendo 3 fors, uno para cada coordenada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en el primer for, lo que hace es que la primera instrucción que sucede es que la posición 1, o sea, es decir, esta posición, la iguala a 0. Ustedes pueden decir, pero pues es que ya es 0. Sí, pero cuando ustedes vean esto, o sea, que sucede esto, es porque seguramente abajo en el código, este mismo valor está siendo incrementado o afectado de otro modo, y entonces se necesita que en cada vuelta se vuelva como a resetear, ¿no? Entonces, siempre que vean esto, es muy probable que esa sea la situación que esté sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, y en la primera, o sea, para cada una de las iteraciones, como pueden ver, sucede lo mismo. Para la última iteración, el nivel último de iteración es de nuevo son 4 vueltas, ¿no? O sea, entonces, vean qué va a suceder. La primera instrucción es agrega un cubo eh, ubicado en la posición dada, ¿no? Y luego le agrega la propiedad de ser un cuerpo rígido, ¿no? Que es esta que hicimos aquí, ¿no? O sea, básicamente esta instrucción es lo que acabamos de hacer, de rigid body, ¿no?
aquí, pero del tipo activo, ¿no? Y luego incrementa la posición correspondiente en dos valores, en dos unidades, ¿no? Eh, ¿Por qué en dos? Porque estos cubos tienen una, este, miden uno. Entonces, piensen que, por ejemplo, aquí aquí está ubicado el primer cubo, ¿no? De aquí a acá es uno y perdón, sí, de aquí a acá, a ver, de aquí a acá es uno, aquí a la mitad es uno y luego aquí a la mitad es dos. Entonces, de hecho, lo podemos ver aquí con los cuadritos. Déjenme poner la cuadrícula para que se vea un poquito mejor. Vean, o sea, ahí está, ahí se ve mucho mejor, ¿no? O sea, bueno, para que me complicó la existencia. Ahí está. Entonces, o sea, como pueden ver, de aquí a la mitad es una unidad, luego de aquí a la mitad es otra unidad. Entonces, este cubo en realidad mide dos unidades por default. Yo le podría cambiar, ya saben, en escala que mida otra cosa, pero por default mide dos unidades. Entonces, eh, en la primera posición, bueno, si quieren empezamos de aquí, en la primera posición, el cubo está siendo ubicado aquí. Luego, para la siguiente posición, toma 1, 2, y entonces por eso el cubo es ubicado así. Pero vean que eso sucede para cada una de las coordenadas. O sea, en este primer caso, en realidad, lo que está incrementando es la coordenada en Z. Entonces, vean que en la primera vuelta, ¿no? En la primera vuelta, posición vale, es el origen en sí, ¿no? Posición es el origen. ¿Ok? Entonces, digamos, en la primera vuelta, posición es el origen. En este for, déjenme incluso nada más o sea, en la primera vuelta I vale 0, J vale 0, son los contadores, ¿no? Y K vale 0, ¿sí o no? Y entonces se crea un cubo en la posición 0000, ¿no? Pero al acabar esta instrucción, ¿no? Y después de que se hizo el objeto rígido, se incrementa la posición 2, o sea, la 2, que es esta, 0, 1, 2, con dos unidades. Entonces, ahora posición, ¿cuánto vale? Pues posición vale 0,0,2, ¿sí o no? Entonces, ya sabemos que aquí se tienen que agotar todos los fors, ¿no? Entonces, aquí entonces en la segunda vuelta de este for, o sea, se tienen que agotar todas las vueltas de este for para pasar al que sigue y después todas las de este for para pasar al de más arriba. Entonces, en la siguiente vuelta, perdón, de ese, I vale 0, J vale 1 y K, perdón, J sigue valiendo 0, ¿no? Y K vale 1. ¿Ok? Ahí está. Y entonces ahora, ah, como seguimos dentro de este ciclo, entonces ahora posición en digamos, es en la 0,0,2, se agrega el cubo, se le agrega la propiedad de objeto rígido, ¿no? O sea, se agrega el cubo en esta posición, se agrega la propiedad del cuerpo rígido y se aumenta de nuevo la posición eh, en, en dos unidades. Entonces ahora el nuevo vector es 0,0,4, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es que en la primera vuelta se creó este cubo. Aquí en esta segunda vuelta se creó este cubo.
En la tercera vuelta se va a crear este cubo y en la cuarta vuelta se va a crear este cubo. ¿Sí o no? Y luego, digamos, esta es se agotan los fors de esta primera vuelta de estos ciclos y vamos a suponer que ya hicimos estos y entonces ahora esta fue apenas la primera vuelta de este for del J, ¿no? Donde el contador es J. Entonces, ahora, después de que ya pasó todo esto, eh, en la segunda vuelta del J, entonces, ¿qué voy a tener? J va a valer 1, ¿ok? Y K va a valer 0, ¿no? O sea, porque va a volver a entrar, va a volver a correr este for dentro de sí mismo porque pues, es la segunda vuelta de este J. Pero entonces vean, justamente es lo que les explicaba al inicio, se resetea la posición, con esto se asegura que la posición en cada uno de nuevo sea el 0, ¿no? Para que no se siga construyendo hacia acá arriba, sino que se resetea cada vuelta. Entonces, vean que la primera instrucción es justamente posición 2, posición 2 igual a 0, y entonces lo que me da este vector para j igual a 1, ¿no? Bueno, perdón. Antes de eso, cuando se acaban las 4 vueltas de esto, o sea, en la última vuelta de este, es decir, cuando antes de pasar a este de acá, cuando en la vuelta I0, J0, K igual a 3, ¿no? Bueno, se hace lo mismo. Ahora a posiciones 0,0,8, ¿no? Y entonces, vean, sale del ciclo, pero vean cuál es la instrucción inmediata después de que sale de este for, es que posición 1 le incremente 2. Entonces, cuando hace la última vuelta de ese, posición 1 le incrementa 2 y esto me deja con el siguiente vector. ¿Cuál dijimos? Posición el 1, ¿no? Entonces, esto me deja con el siguiente vector 0,1,8. Ok, entonces, este es el vector ahorita. Después de que acaba la primera vuelta de este J, y que se hicieron todas estas vueltas, el vector posición tiene esta forma. Entonces, ahora sí, eh, vean que lo primero que hace es para la siguiente vuelta, cuando j vale 1, pues lo primero que hace es que posición 2 lo regresa a 0, ¿no? Entonces, posición 2 lo regresa a 0 y eso me va a dejar entonces con el siguiente vector. Me va a dejar con el 0,1,0, ¿no? Que, es, que va a ser este cubito. Y va a ser lo mismo. O sea, va a ir incrementando la coordenada en z, ¿no? Exactamente como lo hizo acá. Y cuando llega al último, vuelve a incrementar posición 1 en 2. Entonces, en la última vuelta, después de hacer esto, después de que hizo todos, me va a dejar con el vector posición igual a, perdón, este no es 1, este es 2. Este es 2. Sí, perdón. Entonces, en la siguiente vuelta eso me va a dejar con el vector 0,4,0, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y obviamente va a suceder lo mismo para la iteración de arriba. O sea, aquí lo que hizo fue dibujar, digamos, esta pared, ¿no? O sea, todas estas. O sea, de aquí, es más, déjenme ver si la puedo. O sea, en la vuelta, en la primer vuelta de este I se dibujó todo este bloque de cubos. Ahora, cuando I vale 1, ahora se va a dibujar todo el bloque de aquí, ¿no? Incluyendo los de acá. Este no. Oh, estos no. Y luego así estos y luego estos, ¿no? Entonces, vean que a pesar de que es un for muy simple,
la forma en la, o son tres fuerzas anidados muy simples, o sea, es una manera muy eficiente de generar los cubos, ¿no? Y bueno, incluso entonces yo lo que podría hacer es, casi estoy seguro que si yo hago esto, no, déjenme ver, sin el info está un poco complicado, pero lo voy a tratar de hacer así. Y nada más me voy a pasar acá tantito, porque quiero ver cuál es la forma de que me den activo, o sea, de que quiero que el cuerpo rígido, que el plano sea activo, pero no sé si me voy a dar aquí. Sí, es que sin el info no tengo forma, pero bueno, ustedes revisen ahí para poder agregar el plano como un cuerpo rígido pasivo en vez de activo, ¿no? Entonces, este, nada más déjenme ver que esto funcione. Ahí está. Y bueno, habrá que escalarlo. Entonces, vamos a ponerle escala que sea de, ¿qué les gusta? 10. Ok. No me lo da. Ahí, estos son como algunos detallitos que tienen que revisar. Pero bueno, no es, no es nada del otro mundo. Ahí está, sí. En vez de escala, jueguen con el tamaño, con size. Entonces, bueno, creo que le puedo dar más tamaño al plano. Y le puedo dar, por ejemplo, 20. Ahí está. Ok, y ya nada más me voy aquí a cuerpo rígido, le pongo que es pasivo y ahí entonces me voy a mi timeline, corro mi animación y ahí están mis cubos. Pum, pum, se cayó, se cayó. Ok, entonces, bueno, incluso lo puedo hacer un poquito más acá. Entonces ahí ustedes revisen, ¿no? Eh, ok, vamos a ver otro ejemplo más. Vamos a ver ahora este ejemplo. Que esta fue una de las cosas que hicimos en un Talase con visualización de datos. Mm, ok. Entonces, vean que aquí nada más es lo mismo. Estoy importando Blender Python. Estoy importando la librería Mat para poder hacer instrucciones matemáticas, que en este caso nada más quiero sacar el valor de pi, la función coseno. Estoy importando la librería Random para generar números aleatorios y Blender Mesh, que es para generar ahí ciertas partes en la geometría, ¿no? Este código se los voy a pasar. Nada más quiero enseñarles qué es lo que hace. Ok.
Entonces, vean, lo que hace básicamente es generarme un cubo de icoesferas con posiciones aleatorias, ¿no? Entonces, les voy a pasar varios ejemplitos, bueno, un par de ejemplitos más de estos, y para que los revisen con calma en su casa y los comenten el código. Digo, esto ya es, o sea, ya tienen las herramientas suficientes para poder entender el código. Eh, entonces, bueno, déjenme también hacer con más, a ver, este otro. Ok, este es muy similar. Como pueden ver, genera estos puntos en de manera aleatoria junto con el cubo, pero los genera dentro de un mesh, ¿no? Eh, estas son lo que se conocen como funciones lambda, que son como muy utilizadas en Python. Eh, También se las voy a dejar de tarea para que las investiguen. No tienen nada del otro mundo, pero también les voy a pasar un par de recursos para que las revisen. Y si se dan cuenta, todos son, en realidad son implementaciones de las cosas básicas que ya hemos usado, ¿no? No hay nada más. Entonces, déjame borrar esto. Aquí la diferencia, bueno, nada más déjenme explicar esto. Aquí la diferencia es que este mesh, digamos que todo está, se hace una unión de todos los objetos en un solo objeto para no tener todos los objetos separados individualmente, lo cual puede ser útil o no, dependiendo de la circunstancia, ¿no? Bueno, eh, y uno más. Nada más déjenme revisar. No, ya lo hicimos, ¿no? Ah, este es igual a otro mesh, ¿no? Entonces, bueno, entonces les voy a pasar estos códigos. Mi recomendación es que, bueno, va a ser una tarea que los comenten línea por línea, y pues con esto estaríamos cerrando nuestras clases del curso. Espero que les hayan servido de algo. De nuevo, recomendación número uno, no dejen, yo sé que para muchos esto puede ser no puede ser lo más agradable del mundo, o sea, no es lo más agradable del mundo, ni lo más amistoso o amigable del mundo es la palabra, pero pues como les dije la otra vez, ustedes se metieron a esta carrera, entonces si ustedes le siguen dando, o sea, no, yo sé que quizá para muchos hay algunos que se les haya facilitado. Si no se les facilitó, recuerden solamente que esto es de estarles dando, ¿no? O sea, no hay de otra. No, nadie llega aprendiendo, pocos llegan con la facilidad, pero no es sencillo. Y la única forma es darle y darle y darle, ¿no? De nuevo, mi recomendación es no lo dejen, aunque ya no lo vayan a ver en trimestres siguientes, traten siempre de estarlo implementando. Lo que hemos visto tanto en el trimestre anterior como en son cosas, créanme, que van a usar mucho y les van a servir muchísimo. Yo personalmente siempre trato de darles contenido, material que sea actual, que les funcione, no tanto como para llenar un programa, sino pues como respondiendo a la situación laboral y situación actual, como
que se necesita. Entonces, estas cosas eh, son cosas digamos, que la gente está usando ahorita, ¿no? No son cosas que están pasadas, no, o sea, la gente está trabajando con esto ahorita, la gente profesional. Entonces, eh, de nuevo, mi recomendación es que no lo dejen, no lo echen en saco roto. Todo lo que vimos el trimestre pasado, recupérenlo siempre, todo lo que vimos ahora, recupérenlo, denle, y pues para que tengan las suficientes herramientas, insisto, dejen de lado cualquier tipo de prejuicio, cualquier tipo de mentalidad de no me gusta, yo no soy bueno o eso no lo voy a usar, porque a menos que no se dediquen a esto, lo van a usar. Entonces, pues espero que estén todos bien y nos vemos pronto.